Imagina pasar por discusiones, problemas, malas noticias, y aún así no perder la cabeza, no decir cosas de las que luego te arrepientes, no quedarte con el corazón acelerado toda la noche. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tú aprendiste a controlar tu mente. Hoy probablemente te pasa lo contrario, te enojas rápido, te llenas de ansiedad, cargas preocupaciones todo el día y, cuando algo sale mal, sientes que tu mente se descontrola y tus emociones te manejan. Sabes que podrías reaccionar mejor, pero cuando llega el momento vuelves a caer en lo mismo. Gritos, impulsos, tensión, culpas. Este video viene a enseñarte, paso a paso, cómo entrenar tu mente para que dejes de ser esclavo de tus emociones y empieces a usar tu calma como tu mayor fuerza. Antes de empezar, ve ahora a los comentarios y escribe: Hoy empiezo a entrenar mi mente. Esa frase es tu primer paso de hoy. Escríbela y empecemos. Número 1. Deja de sobrepensar cada cosa. Entrena tu mente. Cuando tu mente suena como una radio encendida toda la noche, es normal que despiertes cansado antes de empezar el día. Y quizá ese es tu punto de partida últimamente. Despiertas ya agotado sin haber vivido nada. No es que tengas una mente rota, es que llevas tanto tiempo discutiendo con tus pensamientos como si fueran verdades absolutas, que tu cabeza aprendió a mantenerse en alerta incluso cuando estás en silencio. Esa es la raíz del sobrepensar, confundir imaginación con realidad. Vamos a empezar por donde duele, la mente que no se calla. Piensa en una situación cotidiana. Mandaste un mensaje, la otra persona lo leyó y no respondió. Tu mente empieza: algo hice mal, está molesto, seguro se cansó de mí, quizá cometí un error y no me di cuenta. Te das cuenta del patrón, no ha pasado nada real, pero tu cerebro ya armó una película completa y sin querer tú la creíste. Aquí va la primera pregunta. ¿Lo que piensas es un hecho o una historia? Un hecho es concreto, puede verse o comprobarse. La historia es lo que añades encima: suposiciones, interpretaciones, miedos, conclusiones sin pruebas. La ansiedad nace en ese espacio donde la historia pesa más que la realidad. Y es lógico que duela. Cuando intentas controlar lo que no depende de ti, tu mente acelera, tu respiración se agita y tu cuerpo interpreta un peligro que no existe. Ahora respira hondo conmigo y pregúntate esto: ¿esto está pasando ahora o solo está ocurriendo en mi cabeza? Muchos vivimos atrapados en escenarios imaginarios, como si fueran urgencias reales. Por eso te sientes cansado, porque tu mente ha corrido maratones emocionales sin necesidad. Epicteto lo dijo con claridad: no te afecta lo que ocurre, sino lo que te dices sobre lo que ocurre. Y tú puedes entrenar eso. Te propongo un ejercicio sencillo, casi como bajar el volumen de esa radio interna. Cuando notes que empiezas a sobrepensar, siéntate un momento y escribe una sola frase que te preocupa. Una sola, no toda la novela. Después mírala y hazle estas preguntas. ¿Es un hecho o una historia? ¿Está ocurriendo en este instante? ¿Qué sí depende de mí aquí? La clave está en que tu mente deje de correr sin dirección y vuelva al presente, donde sí tienes poder. El estoicismo lo llama tu zona de acción, el espacio donde tus decisiones importan más que tus miedos. Sé amable contigo mientras lo haces. No estás fallando. Estás aprendiendo a distinguir entre la alarma y el incendio, entre el ruido y la verdad, entre lo que te imaginas y lo que realmente está pasando. Es normal sentirse agotado si llevas años viviendo en esa rueda mental que gira sin parar, como un pequeño animal que corre y corre sin llegar a ningún lugar. Pero hoy empiezas a bajarte de esa rueda. La frase memoria para que la guardes es esta: entre lo que pasa y lo que piensas, elige reducir la historia y aumentar la verdad. Y ahora, una transición suave para la siguiente parte del entrenamiento. Si tu mente ya viene cargada,
Imagina lo que ocurre cuando, además, le entregas tu atención al teléfono todo el día. Ahí es donde la calma se vuelve todavía más difícil de sostener. Número 2. Calma tu mente sin vivir desconectado. Si tu mente ya viene sobrecargada, la pantalla solo añade gasolina al fuego. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces hoy tu mano buscó el teléfono sin que tú se lo pidieras? A veces ni siquiera recuerdas haber decidido usarlo. Solo aparece entre tus dedos, como si tuviera vida propia. Y no es que estés fallando en disciplina. Es que el teléfono está diseñado para llamarte, para atraparte, para entrenar tu atención a corto plazo. No eres raro por sentir que el tiempo se te va ahí dentro. Está creado justo para eso. El problema no es la tecnología, sino el uso automático. Cada vez que desbloqueas la pantalla sin intención, alguien más está entrenando tu mente por ti. Y si ya vienes lidiando con ruido, cansancio, inseguridad o ansiedad, la pantalla se convierte en un pequeño interruptor que dispara inquietud cada pocos minutos. Una notificación, un mensaje, un video, y de pronto tu mente vuelve a dispersarse, vuelve a correr, vuelve a perder claridad. Quiero que imagines algo sencillo. El teléfono es como un control remoto de tu atención. Cada toque cambia de canal a tu mente. A veces estás tranquilo y de pronto saltas a preocupación, o estás concentrado y pasas a distracción sin darte cuenta. Lo poderoso del estoicismo aquí es recordarte que la moderación no es prohibirte nada, sino usarlo de forma que no te robe tu libertad interior. Vamos a practicar un método que sí funciona, porque no es radical, sino progresivo, como el Kaizen, mejoras diminutas pero constantes. Lo primero es una microtoma de conciencia. Solo observa cuántas veces desbloqueas tu móvil en una hora, sin juicio, sin buscar nada. Solo observa. Verás que no es tu culpa. Es un hábito construido por repetición diaria, y si se entrenó poco a poco, también puede desentrenarse poco a poco. Luego viene el primer microcambio. No necesitas eliminar redes, borrar aplicaciones o vivir desconectado. Basta con mover tus 2 aplicaciones más adictivas a una carpeta oculta para que no estén ahí en tu pantalla principal gritándote. Este pequeño cambio reduce un gran número de impulsos automáticos, porque tu dedo deja de encontrarlas sin pensar. Y ahora el segundo microcambio. Crea una franja breve de 15 minutos para usarlas sin culpa. Esa ventana pequeña ya ordena tu mente, porque transforma el uso impulsivo en uso consciente. Tú decides cuándo entrar, tú decides cuándo salir. Aquí entra la templanza estoica, dominio interior sin extremismos. Ni rechazo absoluto, ni adicción silenciosa. Solo equilibrio. Sé compasivo contigo mientras pruebas esto. Muchos crecimos creyendo que la fuerza interior era resistir todo sin parar, pero la verdadera fuerza también está en ordenar tu entorno para no depender solo de voluntad. Si la pantalla te roba paz, reorganizarla no es debilidad, es estrategia. Lo que sí depende de ti es la manera en que gestionas tu atención, tu energía y tu presencia. Guarda esta frase en memoria para no olvidarlo. Tu atención es tu moneda más cara. No la gastes en desplazamientos automáticos. Y ahora, una transición suave hacia lo que viene. Con la mente y la atención cansadas, es normal que el cuerpo empiece a avisar con agotamiento y esa sensación de estar al borde del desgaste. Ahí es donde aparece el burnout. Número 3. Deja de quemarte por dentro. Con una mente hiperestimulada y un cuerpo agotado, es normal sentir que todo te sobrepasa. Y quizá eso es exactamente lo que te está ocurriendo. Te acuestas rendido, te levantas sin energía y a mitad del día ya sientes esa mezcla de cansancio y presión que te hace dudar de ti. No es pereza, no es debilidad, es agotamiento acumulado.
ese desgaste silencioso que se forma cuando llevas demasiado tiempo corriendo sin descanso, sin pausa y sin claridad. Vamos a nombrarlo sin miedo. Burnout. Esa sensación de estar apagándote por dentro mientras afuera intentas mantener tu vida en orden. Días en los que haces mucho, pero sientes que no avanzas. Momentos en los que te esfuerzas, pero no disfrutas. Tardes en las que quieres parar, pero te da culpa hacerlo. Y noches en las que duermes, pero no descansas. Si despiertas más cansado de lo que te fuiste a dormir, tu cuerpo ya está gritando lo que tu mente no quiere escuchar. Ahora entra la parte que duele, pero libera. Cuando te exiges como si fueras una máquina, terminas tratándote como una herramienta y no como un ser humano. Y ningún ser humano puede mantener el motor en rojo todos los días sin pasar por mantenimiento. No eres flojo por sentirte agotado. Tal vez llevas demasiado tiempo dándote órdenes sin darte cuidado. Tal vez confundiste productividad con valor personal. Tal vez creciste creyendo que aguantar es lo mismo que ser fuerte, pero no lo es. Aquí es donde el estoicismo te extiende la mano. Los estoicos hablaban del esfuerzo justo, no del esfuerzo infinito, ni del sacrificio eterno, sino del esfuerzo inteligente, ese que te hace avanzar sin destruir tu interior, ese que te permite crecer, pero sin romperte. Para ellos, trabajar bien no era trabajar hasta el límite, era trabajar desde la claridad, desde la presencia, desde una mente que sabe cuándo empujar y cuándo detenerse para no perderse a sí misma. La solución empieza al reinterpretar la idea de éxito. Éxito no es quemarte logrando cosas. Éxito es sostener tu energía mientras avanzas. Es progresar sin perderte. Es cumplir metas sin apagar tu alma. Y eso requiere límites, ritmo, pausa y honestidad contigo. A veces no es que debas hacer más, sino ajustar la manera en que estás haciendo todo. Hoy quiero proponerte un gesto pequeño, de esos que sí cambian la ruta. Elige una franja corta del día, puede ser en la tarde o en la noche, donde no vas a trabajar ni mirar pantallas. Sin negociar, es tu espacio de recuperación. Tu mente necesita esa ventana para bajar presión y reorganizarse. Y pregúntate con sinceridad, ¿qué puedo quitar de mi agenda que no sea esencial? No sumar, restar. Ese acto ya es un compromiso contigo. Guarda esta frase como ancla. Tu valor no se mide en tareas completadas, sino en cómo te sostienes mientras las haces. Y ahora pasamos a otro pilar importante. Una forma directa de empezar a recuperar espacio y claridad es limpiar el ruido digital que te rodea. Número 4. Limpia tu mente limpiando tu pantalla. Si tu entorno digital está demasiado lleno, tu mente lo estará aún más. Y quizá ya lo notas. Abres una cosa y terminas en 20. Vas a buscar una información, pero acabas con 10 pestañas abiertas, 3 videos empezados, un hilo interminable y una sensación rara de estar lleno pero vacío al mismo tiempo. Es una saturación silenciosa, un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del exceso de estímulos. Demasiada información, cero quietud. Esto tiene un nombre muy sencillo, infoxicación. No es enfermedad ni problema grave. Es simplemente lo que pasa cuando entra más de lo que tu mente puede procesar. Como una habitación donde sigues metiendo cosas que no usas. Llega un punto en que no puedes caminar, no puedes pensar, no puedes respirar dentro de ella. Y te preguntas, ¿por qué te sientes sin claridad si pasas más tiempo consumiendo que integrando? Es normal. No estás fallando, solo estás saturado. Quiero que mires tu día como si fueran ventanas. Cada pestaña, cada video, cada artículo es una ventana que abres, pero tu mente también necesita ventanas para salir, descansar y observar. Si tu pantalla es un lugar lleno de estímulos, tu interior se vuelve igual. Y ahí entra el estoicismo con una enseñanza simple.
El sabio no se mete en todas las conversaciones, ni en todas las noticias, ni en todos los ruidos del mundo. Elige, selecciona, filtra, porque entiende que lo mental también se sobrecarga. Hoy vamos a practicar un enfoque que funciona de verdad cuando hay saturación. Las reglas, si pasa esto, entonces hago esto. No son prohibiciones. Son guías que crean orden sin necesidad de fuerza de voluntad infinita. Tu mente responde bien a la claridad. Y estas reglas le dan eso. Imagina lo siguiente. Si abro YouTube, entonces solo veré contenido que me aporte y cerraré la plataforma cuando termine el primer video que elegí, no el que me sugiere el algoritmo. Si abro mis redes, entonces publicaré o revisaré mensajes concretos, pero no entraré a revisar perfiles de manera automática. Si quiero informarme, entonces elegiré una sola fuente confiable y cerraré todo después de 5 minutos. No necesitas hacer todas estas reglas, basta con una. Una sola ya marca diferencia. Esta estructura funciona porque cambia el "me dejo llevar" por el "yo decido". Y eso te devuelve libertad. Libertad de atención, libertad de enfoque, libertad de energía. Recuerda, no necesitas más información, necesitas más espacio interior para que la que ya tienes pueda hacer efecto. Sé amable contigo. Todos caemos en este exceso, sobre todo cuando estamos cansados o buscando distracción. Muchos crecimos creyendo que estar informados todo el tiempo era ser responsables. Pero estar saturado no es responsabilidad, es ruido. Y el ruido roba claridad, igual que la acumulación de objetos roba espacio en una habitación. Aquí tienes una pequeña acción para hoy. Elimina o silencia al menos 3 fuentes de ruido digital que no te aportan y define tu primera regla. Si abro mi plataforma favorita, entonces haré esto. Escríbela, aunque sea corta. Esa pequeña frase organiza más de lo que imaginas. Llévate esta frase en memoria. Cada cosa que sacas de tu pantalla le devuelve aire a tu calma. Y ahora nos movemos a un terreno más interno. Porque no todo ruido viene del exterior. También te enseñaron una idea equivocada de lo que significa ser fuerte. Número 5. Deja de ser duro contigo mismo. A veces crees que estás bien hasta que un detalle pequeño te hace explotar como si llevaras años guardándolo todo. Esa es la señal de que no estás roto, sino saturado. Saturado de aguantar. Saturado de callar. Saturado de creer que tienes que poder con todo solo porque siempre te dijeron que así debía ser. Muchos crecimos escuchando que sentir era sinónimo de debilidad, que pedir ayuda era señal de fracaso, que mostrar cansancio te quitaba valor, y por eso caminaste tanto tiempo con esa armadura puesta, aunque te pesara más que protegerte. Vamos a empezar por esa escena que conoces demasiado bien. Estás ahí, diciendo, todo bien, mientras por dentro sostienes inquietud, enojo, miedo, cansancio o tristeza. Te haces fuerte, pero a un costo silencioso. Guardas, acumulas, tragas. Y llega un punto en que tu interior se cansa de sostener lo que tú no sueltas. Esa es la antesala de romperte, no por débil, sino por humano. Ningún corazón resiste la presión constante sin una válvula de escape. Ninguna mente soporta tensión diaria sin descanso emocional. Y entonces llega la crisis. Un día explotas por algo insignificante. Te irrita una tontería. Levantas la voz sin querer. Te sientes fuera de ti. Y cuando acabas, te preguntas, ¿por qué reaccioné así? La respuesta no está en ese momento. Está en todo lo que viniste callando. La crisis es solo la superficie. La historia real está debajo, años cargando más de lo que te tocaba, sin un espacio donde respirar. Aquí aparece el punto de quiebre, ese giro que transforma la historia. Tal vez escuchas por primera vez que el estoicismo no es aguantar, sino aprender a sostenerte sin perderte. No es endurecerte, sino conocerte. No es apagar lo que sientes, sino comprenderlo. Los estoicos hablaban de fortaleza, sí,
pero no como una armadura rígida, sino como una fuerza tranquila, una fuerza que no nace del orgullo, sino de la claridad, una fuerza que te permite responder, no reaccionar, y es ahí donde despierta un nuevo camino. Decides, poco a poco, quitarte esa armadura que te protege, pero no te deja moverte. Empiezas a observar tus emociones sin juzgarte. Reconoces que pedir ayuda es un acto de inteligencia, no de fragilidad. Descubres que hablar, aunque sea contigo mismo, alivia más de lo que imaginabas. Dejas de pelear contra lo que sientes y empiezas a escucharlo. Y entonces notas algo liberador. No pierdes dignidad al abrirte, ganas presencia. Te vuelves más estable, más firme, más capaz de sostener a otros porque ya aprendiste a sostenerte. Así se redefine la fuerza, no en resistencia silenciosa, sino en autocuidado consciente. No en aguantarlo todo, sino en saber cuándo detenerte, respirar y darte espacio. La fortaleza serena no es ausencia de emoción, es equilibrio entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Hoy te propongo una acción que abre este camino. En vez de tragarte todo, reconoce en voz baja al menos una emoción que estés sintiendo. Escríbela en una frase, no la juzgues, solo mírala. Ya con eso estás rompiendo con la armadura, no contigo. Guarda esta frase como ancla. La verdadera fuerza es poder bajar la guardia sin perder la dignidad. Y ahora sigue lo que normalmente se esconde detrás de esa dureza. Esa idea equivocada de fuerza suele salir disfrazada de ira. Número 6. ¿Cómo controlar la ira sin reprimirla en un mundo? Sabes que la ira te domina cuando tus palabras corren más rápido que tu respiración. Y seguro ya te ha pasado. Estás bien, o al menos eso crees. Y de pronto una frase, un gesto o un comentario pequeño te enciende. Respondes sin pensar, te alteras, levantas la voz o te cierras por completo. Y cuando pasa el momento, llega el arrepentimiento. Te preguntas por qué reaccionaste así, cómo algo tan pequeño pudo mover tanto dentro de ti. No eres mala persona por enfadarte. Solo estás acostumbrado a obedecer el primer impulso, y ese impulso no es el problema. El problema es dejar que tome el control como si fuera el piloto del avión. La ira no está ahí para dirigir tu vida, está ahí para avisarte. Es una alarma, no una guía. Vamos a desarmar la ira desde dentro, con un ejemplo que quizá te resulte familiar. Imagina que discutes con alguien y te das cuenta de que estás hablando más fuerte de lo normal. Sientes esa presión en el pecho, ese calor en la cara, esa tensión en las manos. Y la frase automática aparece, me sacaste de quicio. Pero aquí vamos a hacer algo distinto. Vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué te alteró tanto? ¿Por qué tu reacción fue tan intensa? ¿Por qué dolió tanto esa frase? ¿Por qué sentiste esa amenaza? ¿Por qué te afectó más de lo que debería? Si vas bajando por esos porqués, siempre llegas al fondo real. Y casi nunca es ira pura. Lo que suele haber ahí es miedo a no ser valorado, dolor por sentirte ignorado, cansancio acumulado, inseguridad, expectativas no dichas o límites que nunca marcaste. La ira es la máscara. Lo que hay detrás es más delicado, más humano, más profundo. El estoicismo no te pide reprimirla, te pide observarla, te pide escuchar lo que está tratando de decirte sin dejar que maneje tu destino. Te recuerda que no puedes controlar el estímulo, pero sí puedes controlar tu respuesta, y que una mente entrenada pausa antes de actuar. Ese segundo de pausa es la diferencia entre reaccionar y responder. Aquí tienes un pequeño protocolo para aplicar en el próximo conflicto. Respira antes de hablar. No una respiración perfecta, solo una respiración real. Llena tu pecho y suéltalo lentamente. Después nombra lo que sientes, aunque sea en silencio. Estoy enfadado, me siento herido, esto me preocupa. Ese acto ya baja la intensidad. Y por último,
Pospone la respuesta si es necesario. Decir, hablo luego, necesito un momento, no te hace débil, te hace dueño de ti. Ese espacio que creas entre el impulso y la respuesta es poder. No poder sobre los demás, sino poder sobre ti. Y cuando empiezas a practicarlo, descubres algo liberador. La ira deja de ser un enemigo que te controla y se convierte en una brújula que te señala lo que necesitas atender dentro de ti. Hoy quiero que te lleves esta acción sencilla. En el próximo momento de enojo, haz 3 respiraciones profundas y pregúntate en silencio, ¿esto es solo por esto o hay algo más? Esa pregunta ya abre una puerta distinta. Guarda esta frase en memoria. Usa la ira para ver más claro, no para ver más rojo. Lo que viene a continuación toca una raíz muy sensible. La fuerza mal entendida y la ira descontrolada suelen aparecer cuando sientes que la vida no está siendo justa. Número 7. Deja de esperar que todo sea justo para estar en paz. Cuando algo te parece profundamente injusto, tu mente se queda atrapada en un primer plano donde solo se ve el daño. Nada más. El gesto que te hirió, la palabra que te dolió, la decisión que no entiendes. Es como tener una cámara pegada al rostro de una herida. Solo ves eso, solo sientes eso, solo vives eso. Y por un momento parece que toda la vida se resume en esa injusticia. Es agotador, es frustrante y es completamente humano sentirlo. Tiene sentido que estés cansado de aguantar. Nadie disfruta cuando siente que las cosas no son justas. Nadie se siente fuerte cuando la vida parece un juego con reglas torcidas. Pero hay algo importante que debes escuchar con cuidado. La injusticia no te rompe. Lo que te rompe es quedarte atrapado en ella. Quedarte atrapado en el ¿por qué a mí? Quedarte atrapado en el esto no debería haber pasado. Quedarte atrapado en la imagen congelada del daño, como si fuera toda tu historia. Aquí entra la práctica estoica de la vista desde arriba. Es una herramienta sencilla pero poderosa. Consiste en alejar la cámara, ampliar el cuadro, ver la escena desde otra perspectiva, porque cuando haces zoom out, descubres que esa injusticia no es el mundo entero. Es un capítulo, no un destino. Es un fragmento, no tu identidad. Es un cruce en el camino, no el final del viaje. Vamos a hacerlo juntos por un momento. Piensa en algo que te haya herido, algo que aún te pesa. Mantén esa imagen en la mente. Ahora, imagina que la ves desde más arriba, como si te elevaras unos metros sobre ti. La escena se hace más pequeña. Ahora súbete un poco más. Ves a más personas, más historias, más circunstancias que no puedes controlar. Sube aún más. Ves tu vida completa, con momentos buenos, malos, aprendizajes, tropiezos y avances. Y la escena duele, sí, pero ya no te define. Ahora mírala desde 10 años en el futuro. Ese tú más sabio, más calmado, más centrado, ¿qué te diría hoy? Tal vez te diría que no gastes tu energía en lo que no está en tus manos. Tal vez te diría que no te conviertas en víctima de un episodio pasajero. Tal vez te diría que tu dignidad no depende de que el mundo sea justo, sino de la forma en que decides responder mientras no lo es. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad como es para poder moverte desde ahí. La resignación te apaga. La aceptación te libera. Te recuerda que no puedes controlar el comportamiento de otros, pero sí puedes controlar tu postura, tu respuesta, tu presencia. Esa es tu zona de acción. Ese es tu terreno sagrado. Hoy quiero invitarte a una acción sencilla. Piensa en una injusticia que te duela. Escríbela con honestidad. Luego pregúntate, si viera esto desde 10 años después, ¿qué consejo me daría hoy? Esa frase abre una puerta que la emoción en caliente no te permite ver. Guarda esta frase en memoria. Acepta lo que no eliges para poder elegir mejor lo que sí depende de ti. Y ahora, una transición suave hacia lo siguiente. Cuando te quedas demasiado tiempo en el no es justo,
es fácil empezar a contarte como víctima. Y si repites esa historia suficiente tiempo, terminas creyendo que eres tu propio drama. Número 8. Aprende a soltar la historia que te encadena. Después de mirar la injusticia de frente, toca mirar cómo te cuentas lo que te pasó. Porque aquí ocurre algo silencioso. Hay historias que te has contado tantas veces que ya las repites sin darte cuenta. Historias de dolor, de abandono, de decepción, de fracaso, de traición. Historias que comenzaron como un capítulo difícil, pero que con el tiempo empezaste a usar como si fueran tu nombre completo. Y sin querer, te quedaste viviendo en un personaje que no eres. Vamos a empezar por algo muy humano. Cuando el dolor te golpea, buscas explicarlo. Y muchas veces la explicación se vuelve identidad. Pasas de decir, me hicieron daño, a decir, soy alguien dañado. Pasas de decir, me fallaron, a decir, no valgo. Pasas de decir, no pude con esto, a decir, siempre fracasaré. Y ese salto, ese pequeño giro en las palabras, cambia todo. Porque cuando conviertes una historia en identidad, ya no la cuestionas, solo la repites. La narrativa se vuelve una cinta que reproduces una y otra vez. Cada vez que la repites, se vuelve más fuerte, más real, más tuya. Pero aquí viene el punto de quiebre. Esa historia no eres tú. Esa historia es una versión de ti en un momento específico, no tu destino completo. Y si sigues reproduciendo la misma película, nunca verás que tú también eres el guionista. Quiero que imagines una escena concreta que te marcó, algo que te dolió o te hizo sentir pequeño. Mírala como si la vieras desde fuera. Observa ese momento sin juzgarlo. Puedes recordar la sensación, las palabras, el entorno. Ahora imagina que la cinta se detiene, queda congelada. En ese cuadro congelado, tú sigues sintiendo la herida como si fuera hoy. Pero si avanzas unos pasos hacia atrás, si dejas de estar dentro de la escena y pasas a ser el observador, ves algo distinto. No eres el personaje atrapado, eres quien puede decidir qué significará esa escena en tu vida. Aquí aparece la mirada estoica. El estoicismo no te pide borrar tu historia, te pide usarla, transformarla. Convertir el dolor en maestro, no en marca permanente. Te recuerda que lo que te ha pasado explica partes de ti, pero no está obligado a definir tu nombre completo. Tú puedes elegir el papel de tu herida. Puedes decidir si será un ancla o un impulso. Y entonces llega la decisión de dejar de contarte como víctima y empezar a contarte como protagonista. No porque lo que viviste no haya dolido, sino porque ya no quieres vivir encadenado a eso. La decisión de decir, esto me pasó, pero no soy esto. La decisión de escribir una versión nueva donde tú eres quien responde, no el que queda atrapado. Hoy quiero regalarte una acción poderosa. Escribe tu historia en un solo párrafo, de la forma en que siempre la cuentas. Luego reescríbela cambiando tu papel. Quita el personaje de víctima y escribe desde el protagonista que decide aprender, avanzar y transformarse. No tienes que mostrarla a nadie. Es para ti, para ver la diferencia, para sentirla. Guarda esta frase en memoria. No eres tu herida, eres lo que haces con ella. Y ahora avanzamos al siguiente terreno. Esa narrativa interna no solo influye en tu pasado, también moldea cómo vives el estrés de cada día. Número 9. ¿Cómo usar el estrés sin destruirte por dentro? Después de reescribir tu historia, miremos cómo manejas la presión del día a día. Porque una cosa es entender tu pasado y otra muy distinta es sostenerte cuando la vida te aprieta hoy. Aquí aparece un tipo de estrés que conoces demasiado bien, ese que te tensa los hombros, te acelera la respiración y te deja con la sensación de que deberías estar haciendo más de lo que puedes. Sientes el cuerpo tenso, pero tu cabeza insiste en que no estás haciendo suficiente. Ahí es donde comienzas a dudar, a frenarte, a postergar.
Y sin querer, caes en ese terreno donde el estrés no impulsa, paraliza. No estás fallando. Solo nadie te enseñó a diferenciar entre el estrés que empuja y el que aplasta. El estrés agudo es ese aviso rápido que te activa cuando necesitas reaccionar. El estrés crónico es ese ruido que nunca se apaga y te deja sin energía. El primero mueve, el segundo drena. Y cuando no haces esa distinción, terminas usando fuerza mental, donde lo que necesitabas era organización. Quiero que imagines un semáforo en ámbar. No te dice que te detengas por completo, pero tampoco te dice que avances con toda tu velocidad. Te deja en medio, dudando. Y esa duda es lo que más cansa, porque no haces ni una cosa ni la otra. Te quedas atrapado en el no puedo, no sé, después lo hago. Ese es el estrés que paraliza, ese que se alimenta del desorden interno, no de la exigencia externa. Aquí es donde el estoicismo se une con un método práctico: observar, orientar, decidir y actuar. No para complicarte, sino para darte un camino claro cuando todo parece demasiado. Primero observas, no juzgas. Solo reconoces que tu cuerpo está tenso, que tu respiración está corta, que tu mente está acelerada. Después, orientas tu atención hacia una sola pregunta: ¿qué sí puedo hacer hoy, aunque sea pequeño? Luego decides cuál será tu siguiente paso realista, no perfecto, y al final actúas, pero únicamente con ese paso mínimo, no con toda la lista que te presiona. Esto parece simple, y lo es. La dificultad no está en el método, sino en tu hábito de querer resolver todo al mismo tiempo. El estoicismo aquí te recuerda que tu zona de acción siempre cabe en un solo paso. No en todos los pasos, solo en uno. Y ese uno es suficiente para desbloquear el movimiento. Quiero que te observes con compasión. Muchos crecimos creyendo que el estrés era sinónimo de responsabilidad, pero no es así. La responsabilidad real está en ordenar tu mente antes de obligarla a responder. No en apurar tu cuerpo cuando está cansado, sino en escucharlo. Cuando ordenas tu estrés, ordenas tus pasos. Hoy quiero proponerte algo sencillo. Elige una situación estresante que tengas ahora mismo. Cierra los ojos un momento, respira y aplícale este ciclo. Observo lo que siento, oriento mi atención hacia lo que sí depende de mí. Decido el paso más pequeño posible y actúo solo con ese paso. Nada más. Un solo movimiento ya rompe la parálisis. Guarda esta frase en memoria. Cuando ordenas tu estrés, ordenas tus pasos. Y ahora toca entrar en un terreno fundamental del entrenamiento mental. Antes de cualquier paso, hay algo que siempre llevas contigo y que te puede estabilizar en segundos: tu respiración. Número 10. Respira antes de romperte. Con el estrés en la puerta, la respiración es tu primera defensa. Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier decisión, antes incluso de entender qué está pasando, lo primero que cambia en ti es la forma en que respiras. Cuando el corazón se dispara y sientes que el pecho se cierra, no necesitas huir, necesitas respirar distinto. Esa es la herramienta más simple y más poderosa que tienes. Está contigo en casa, en el trabajo, en la calle, en una discusión, en una crisis. No depende de nada externo. Es tuya. Pero aquí viene el problema. Cuando estás nervioso, asustado o alterado, respiras rápido sin darte cuenta. Y esa respiración acelerada manda señales de alarma a tu cuerpo. Es como si tu interior dijera: corre, algo malo está pasando. Incluso cuando no hay un verdadero peligro, tu mente interpreta esa falta de aire como si estuvieras en amenaza y el círculo se intensifica. Es una alarma encendida. Y para apagarla no basta con decir cálmate. Eso nunca funciona. Lo que funciona es respirar como si ya estuvieras calmado. Vamos a hacerlo sencillo. Piensa en tu respiración como el botón de reinicio de tu sistema. Si la aceleras, enciendes el miedo.
Si la desaceleras, activas un freno natural que baja el ruido interno. Es como si tu cuerpo tuviera dos modos, alarma y freno. La respiración lenta enciende el freno. Por eso los estoicos usaban ejercicios de respiración para mantener claridad, incluso en situaciones intensas. No era magia, era fisiología aplicada a la filosofía. Aquí es donde entran las reglas simples. Las reglas, si pasa esto, entonces hago esto. Si noto que mi corazón late rápido, entonces inhalo lento por la nariz y exhalo más lento aún por la boca. Si siento un nudo en el pecho, entonces coloco una mano sobre el abdomen y dejo que el aire llegue hasta ahí. Si mi mente empieza a correr, entonces hago 3 respiraciones profundas, sin sonido, sin prisa, solo bajando la velocidad. No necesitas aprender 10 técnicas. Con una bien hecha basta. Vamos a practicar una que funciona casi siempre. Inhalar contando hasta 4, retener un instante y exhalar muy despacio. Pero más que el número, importa el ritmo. Larga la salida, corta la entrada. Exhalar lento es lo que realmente baja la presión interna. Y lo mejor es que puedes hacerlo sin que nadie se dé cuenta. En una conversación tensa, en medio de una discusión, mientras esperas un resultado, mientras alguien te habla mal. Es una herramienta silenciosa y poderosa. Sé amable contigo mientras lo practicas. Respirar diferente en momentos de crisis no es fácil. Por eso debes entrenarlo cuando no haya crisis. La respiración es como cualquier habilidad. La dominas antes, no durante. Por eso hoy quiero que practiques esta técnica 3 veces en momentos tranquilos, sin apuro, sin tensión, solo para que tu cuerpo la recuerde cuando de verdad la necesites. Y mira lo liberador. Cuando respiras distinto de forma constante, tu cerebro empieza a cambiar. Tu mente reacciona menos, tu cuerpo se acelera menos, tu voz se estabiliza más. No porque seas más fuerte, sino porque estás más presente. Llévate esta frase memoria. Respira como quieres vivir, más lento, más presente, menos reactivo. Y ahora pasamos a un tema clave del entrenamiento mental. Cuando respiras distinto, tu cerebro empieza a aprender de nuevo, y ahí comienza la verdadera neuroplasticidad. Número 11. Tu cerebro no está condenado. Si siempre reaccionas igual, no es porque estés roto, sino porque tu cerebro eligió el camino más cómodo una y otra vez. Y es normal que te sientas atrapado cuando, después de un conflicto, vuelves a decirte lo mismo. Otra vez hice lo mismo, ¿por qué reacciono así? Esa frase no significa que estés fallando. Significa que estás usando un camino que tu mente ya conoce de memoria. Y todo camino recorrido suficientes veces se convierte en autopista. Lo primero que necesitas entender es esto. Tu reacción no es una condena, es un hábito que tu cerebro aprendió para ahorrar energía. Eso que llamas así soy yo, muchas veces es solo una ruta mental formada hace años. Tal vez por defensa, tal vez por costumbre, tal vez porque nadie te enseñó otra forma de responder. Y es completamente lógico que sientas que eres así, si llevas años recorriendo el mismo sendero sin saber que podías abrir otro. Imagina tu mente como un bosque. Hay un sendero ancho, marcado, por el que has pasado cientos de veces. Ese sendero puede ser levantar la voz, cerrarte, ponerte a la defensiva, huir, atacar, callar. Lo recorres sin pensarlo, es automático, pero también existe la posibilidad de abrir un nuevo camino. Ese camino al principio es incómodo, más estrecho, más lento. Exige intención, exige elegir, exige pausa, pero con repetición ese camino se hace más fácil, más natural, más tuyo. Aquí entra el principio del 1%, el método Kaizen. No cambias toda tu personalidad de un día para otro. Cambias una microreacción hoy, otra mañana, otra pasado. Los estoicos lo sabían muy bien.
Para ellos, el carácter no se talla en un discurso inspirador, sino en actos pequeños que repites hasta que te construyen por dentro. Una pausa antes de hablar, una respiración antes de responder, una frase interna en vez de un impulso ciego, un 1% de cambio diario. Y aquí está la parte que te da poder real. Cada vez que eliges pausarte, aunque sea solo un instante, estás abriendo el nuevo camino. Cada vez que haces una respiración antes de contestar, estás restándole fuerza al impulso viejo. Cada vez que eliges una respuesta más consciente, aunque sea mínima, estás entrenando tu mente. Esto es neuroplasticidad en su forma más simple. Repetir lo nuevo hasta que deja de sentirse extraño y empieza a sentirse tuyo. Vamos a hacerlo práctico. Elige una sola reacción que quieras cambiar. No 10, solo una. Puede ser responder con sarcasmo, levantar la voz, cerrarte emocionalmente, presionarte más de la cuenta, exigir demasiado, dramatizar. Lo que sea, escógela. Y hoy, solo hoy, cuando aparezca ese disparador, haz 3 respiraciones lentas antes de responder. Aunque al final reacciones igual, aunque sientas que no cambia nada. La pausa ya es el nuevo camino. La pausa ya es el 1%. Recuerda esta frase memoria. Cada pausa que haces es un golpe de cincel en la escultura de tu carácter. Tu mente no está condenada a repetir los mismos errores. Está esperando que le muestres, con pequeños actos, que existe otra forma de caminar. Y ahora viene la siguiente verdad incómoda. De nada sirve abrir un nuevo camino en tu mente si tu día a día sigue alimentando los mismos hábitos de siempre. Número 12. Tus hábitos construyen tu calma. Si ya entendiste que puedes reentrenar tu reacción, ahora toca mirar lo que haces sin darte cuenta, esas pequeñas acciones que ya están programadas en tu día. Porque muchas veces no te gana el estrés por lo grande, sino por lo pequeño que repites sin cuestionarlo. Si tu mente vive agotada, no siempre es por lo que te pasó hace una hora, sino por los hábitos que llevas años alimentando sin darte cuenta. Tiene sentido que te cueste mantener la claridad si tus días empiezan y terminan haciendo lo mismo, que te roba energía. La verdad es simple. Tu calma no depende de un gran momento especial, sino de lo que repites cuando nadie te mira. Tus hábitos son como ladrillos. Algunos levantan una muralla que te protege. Otros abren huecos por donde se escapa la tranquilidad que tanto cuidas. Y lo curioso es que muchos de esos hábitos no empiezan en la acción, sino en el disparador que los activa. La señal que hace que tu mano busque el teléfono al despertar, el silencio incómodo que te empuja a revisar redes, el cansancio que te lleva directo a la pantalla antes de dormir. Todo comienza antes de que tú te des cuenta. Por eso es tan importante entender cómo funciona el bucle del hábito. Encuentro un disparador, hago una rutina y recibo una recompensa. No necesitas cambiarlo todo. Puedes mantener el disparador, incluso la recompensa, y cambiar solo la rutina. Ahí está el poder. Si al despertar lo primero que haces es buscar el móvil, puedes conservar el disparador, abrir los ojos y conservar la recompensa, sentir que inicias el día con algo familiar. Pero cambiar la rutina. En vez de revisar redes, haces 3 respiraciones lentas o te sientas 1 minuto a estirarte. Es pequeño, sí, pero es exactamente así como se construye un día distinto. El estoicismo siempre enseñó que el carácter se entrena en lo cotidiano, no en discursos, sino en actos repetidos, y aquí pasa lo mismo. 3 microhábitos bien escogidos, 1 al despertar, 1 en medio del día y 1 antes de dormir, pueden cambiar tu manera de sostenerte en medio del caos. No necesitas una rutina perfecta, solo una que te acompañe, una que refuerce esa sensación de que tienes algo firme dentro de ti, aunque el mundo esté movido. Piensa ahora
en cómo empiezan tus mañanas. ¿Las empiezas abrazando el día o abrazando la pantalla? Ese pequeño gesto define más de lo que crees. Y no es que seas débil, es que tu hábito te lleva de la mano antes de que tu decisión despierte. Cambiar ese instante cambia la sensación del resto del día. Y lo mismo ocurre con ese momento a mitad de tarde donde sientes peso en el pecho. O con la noche, cuando tu cuerpo te pide descanso, pero tu mente pide distracción. Elegir una rutina distinta en esos puntos clave puede transformar todo tu estado. Vamos a hacerlo práctico. Elige un solo disparador del día. Sentarte a la mesa, llegar a casa, apagar la luz, cerrar la puerta de tu cuarto. Mantén ese disparador, mantén la recompensa, cambia solo la rutina. 3 respiraciones, un vaso de agua tomado con calma, 1 minuto de silencio, un estiramiento suave, lo que sea, pero que sea tuyo y que sea hoy, no mañana, hoy. Recuerda esta frase memoria. El hábito que repites en silencio grita en la vida que estás construyendo. Y lo mejor es que estos hábitos se vuelven aún más potentes cuando tu cuerpo deja de ser tu enemigo y empieza a convertirse en tu aliado. Número 13. Tu cuerpo también habla. Después de revisar lo que haces cada día, toca mirar desde dónde lo haces. El cuerpo que estás usando como base. Muchas veces te culpas por no tener paciencia, por reaccionar de más, por sentirte al borde, cuando en realidad tu cuerpo está agotado, tenso, mal dormido o mal alimentado. Y es muy fácil pensar que todo es mental, que te falta fuerza, cuando gran parte del ruido que sientes tiene raíces físicas. No es que seas débil emocionalmente, muchas veces solo estás cansado, mal dormido y desconectado de ti. Piensa en tu peor día de carácter. Ese día en el que una tontería te hizo explotar, en el que no podías concentrarte, en el que todo te irritaba. Ahora recuerda cuánto dormiste la noche anterior, qué comiste y cuánto te moviste. Verás un patrón claro, porque tu ánimo no flota en el aire, vive dentro de un cuerpo que necesita descanso, ritmo y cuidado básico. Y cuando ese cuerpo falla, tu estabilidad interior también. El primer error es dormir poco y a deshoras. No se trata de dormir como un reloj perfecto, sino de entender que el sueño es el cargador de tu sistema emocional. Cuando duermes menos, tu mente se vuelve más impulsiva, menos paciente, más frágil ante el conflicto. El cuerpo activa una especie de modo de alerta, donde todo parece más urgente o más personal. No eres tú fallando, es tu cuerpo pidiendo descanso y no recibiéndolo. El segundo error es moverte casi nada, pasar horas sentado, sin estirar, sin caminar, sin liberar tensión, va acumulando una especie de nudo interno. Esa tensión física luego sale como irritabilidad, ansiedad o ganas de escapar de todo. Tu cuerpo necesita movimiento para liberar la presión que tu mente acumula. No estamos hablando de entrenar como atleta, estamos hablando de caminar, estirar, darle algo de aire al cuerpo que te sostiene. El tercer error es comer de forma caótica. Mucho azúcar, comida rápida, largos espacios sin comer, o comer cualquier cosa a cualquier hora. Esto genera subidas y bajadas de energía que se sienten como cambios bruscos de ánimo. A veces crees que te estás poniendo emocional, pero en realidad solo estás con los niveles de energía desordenados. Tu estado interno sigue a tu cuerpo mucho más de lo que te han hecho creer. Y aquí entra el estoicismo con una claridad poderosa. Cuidar tu cuerpo no es vanidad, es virtud. Es el templo desde el cual actúas, reflexionas, respondes. Si ese templo está inestable, tú también. Vamos a llevarlo a algo práctico. Elige solo uno de estos 3 frentes: sueño, movimiento o alimentación. No todos. 1. Decide un cambio mínimo para esta semana. Acostarte media hora antes, caminar 10 minutos al día, añadir una comida más real y menos procesada, algo pequeño, algo que puedas cumplir, algo que te recuerde que tu calma también vive en tu cuerpo.
Recuerda esta frase memoria. Tu cuerpo no es el enemigo de tu calma, es el suelo donde se sostiene. Y lo interesante es que cuando tu cuerpo está un poco más en paz, también cambia cómo te relacionas con los demás y cómo pones límites. Número 14. Cómo poner límites sin gritar ni explotar. Cuando tu cuerpo está un poco más en paz y tu mente más ordenada, se nota en tus conversaciones, se nota en lo que aceptas, en lo que callas, en lo que te guardas por miedo a incomodar. Y también se nota en esas situaciones donde, por no querer problemas, terminas diciendo que sí cuando por dentro deseas decir que no. ¿Te ha pasado muchas veces salir de una conversación sintiendo que te traicionaste para cuidar la comodidad del otro? Ese es el aviso más claro de que necesitas un límite. Y lo primero que debes saber es esto: poner límites no te hace egoísta. Te hace responsable de la serenidad que quieres construir. Los límites no son un castigo, son la línea que protege tu energía, tu dignidad y tu espacio interior. El problema es que muchos crecimos escuchando que decir no era ser desobediente, ingrato o problemático. Y claro que cuesta, claro que duele, claro que da miedo. Pero ese miedo viene del aprendizaje, no de tu esencia. Quiero que sientas que entiendo ese dolor, porque vivir sin límites desgasta, rompe, confunde, te deja atrapado entre la culpa y el resentimiento. Y no es porque seas débil, es porque nadie te enseñó a ser firme sin perder la calma. Nadie te explicó que puedes ser respetuoso y claro a la vez. Nadie te mostró que una voz tranquila puede ser más poderosa que un grito. Ese es tu punto de partida, comprender que estás aprendiendo algo que nunca te enseñaron. Ahora quiero llevarte a conectar con tu emoción más profunda. Cada vez que dices que sí queriendo decir que no, tu cuerpo lo siente como una traición interna. Te duele en el pecho, en la garganta, en la respiración. Te deja inquieto, como si hubieras abandonado algo sagrado dentro de ti. Y todos esos momentos se acumulan. No eres tú exagerando, es la señal de que algo necesita ser sostenido de una manera diferente. Aquí es donde entra la lógica simple, la estructura que puedes aplicar incluso cuando te tiemble la voz. Empieza por entender esto. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, solo cómo expresas lo que necesitas. Tu responsabilidad no es complacer a todos. Tu responsabilidad es ser fiel a lo que eres. Decir no desde la serenidad vale más que 1000 sí llenos de resentimiento. Y el estoicismo te guía con una frase clara: actúa desde tus valores, no desde el miedo al rechazo. Vamos a lo práctico. Piensa en una situación donde siempre dices que sí, pero por dentro quisieras decir que no. Solo una. Elige esa. Ahora escribe una frase corta, respetuosa y firme. Algo como: ahora mismo no puedo, pero puedo ayudarte en otro momento. O te escucho, pero esto no lo puedo aceptar. O no me siento cómodo con eso. Necesito hacerlo de otra forma. No necesitas gritar, no necesitas justificarte de más, solo necesitas claridad y respeto hacia tu propio espacio. Quiero que recuerdes esta frase en memoria. Cada límite dicho con calma es un acto de respeto hacia ti y hacia el otro. Y lo hermoso es que cuando empiezas a poner límites, sin explosiones, sin gritos y sin miedo, descubres que tu mundo interior se fortalece. Descubres que puedes protegerte sin atacar. Descubres que puedes cuidar tus relaciones sin abandonarte a ti. Y para sostener todo esto en el tiempo, necesitas un lugar diario donde entrenar tu mente en silencio. Número 15. 5 minutos al día para entrenar una mente. Cuando aprendes a poner límites sin gritar ni explotar, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sostener todo esto en el tiempo? ¿Cómo evitar que, en medio del ruido diario, vuelvas a viejos impulsos, viejas reacciones, viejos caminos? La respuesta no está afuera, está en un lugar mucho más silencioso, esos minutos diarios en los que decides sentarte contigo mismo y entrenar tu mente como si fuera un músculo.
Tu punto de partida es el mismo que el de millones de personas, una mente acelerada, saltando entre pendientes, recuerdos, preocupaciones y notificaciones. Una mente reactiva que muchas veces se adelanta a los hechos y te empuja a responder desde la presión del momento. Y todo eso no te hace malo ni débil, te hace humano, viviendo en un mundo que nunca se detiene. Pero tú sí puedes detenerte, y eso es lo que marca la diferencia. Aquí empieza tu llamado. La posibilidad de sentarte cada día, aunque sea unos minutos, para observar lo que pasa dentro de ti, no para resolverlo, no para pelearlo, solo para verlo. Ese simple acto es un entrenamiento profundo, un acto de coraje, porque mirar tu mente sin distracciones exige más valentía que cualquier enfrentamiento externo. Esa es la verdadera entrada al estoicismo aplicado. Observar sin huir, sentir sin sentirte aplastado, estar presente sin dejar que el ruido decida por ti. Y claro, aparece la primera prueba. Los primeros días no se sienten mágicos. Te sientas un minuto y te invade el aburrimiento. El cuerpo quiere moverse. La mente busca una pantalla. Aparece la impaciencia. Te dices a ti mismo que no sirvo para esto, o esto no funciona. Pero lo que está pasando es lo normal. Llevas años sin estar en silencio. Años acostumbrado a que el ruido te acompañe hasta en los momentos más íntimos. Lo incómodo solo significa que estás saliendo del piloto automático. Eso es lo que muchos nunca superan, pero tú sí puedes. Porque en el momento en que sigues practicando, aunque sea un minuto al día, empieza la transformación. Empiezas a notar espacio entre lo que sientes y lo que haces. Empiezas a ver que una emoción intensa ya no te arrastra tan fácil. Empiezas a descubrir que puedes elegir tu respuesta incluso cuando la vida te pone contra la pared. Eso es resiliencia. Eso es fuerza interior. Eso es entrenamiento mental. Aquí es donde la meditación estoica se vuelve tu gimnasio. No busca dejar la mente en blanco ni entrar en estados místicos. Busca que observes tus pensamientos sin pelearte con ellos. Busca que practiques la premeditación de desafíos para llegar preparado a tus batallas diarias. Busca que al final del día examines lo que viviste para aprender sin culparte. Cada minuto sentado es una repetición más, una piedra más en la construcción de tu carácter. Y ahora lo práctico. Hoy, solo hoy, siéntate un minuto en silencio. No más, sin música, sin pantalla, solo tú. Observa tu respiración, observa tus pensamientos, deja que pasen, no intentes cambiarlos. Al terminar, escribe una frase que resuma cómo te sentiste. No importa si fue comodidad o incomodidad, lo importante es que empezaste. Quiero que guardes esta frase en memoria. La mente que entrenas en silencio es la que te sostiene cuando todo alrededor hace ruido. Y aquí es donde tu entrenamiento empieza de verdad. En esos minutos diarios donde decides convertir la calma en un hábito y no en una casualidad. Si llegaste hasta aquí es porque estás cansado de reaccionar siempre igual, gritando, bloqueándote, llenándote de ansiedad y arrepintiéndote después. Ahora sabes que no naciste con una mente rota, solo te faltaba aprender a entrenarla y a usar tu calma como un músculo que se fortalece cada día. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Cuando termine este video, haz algo simple. Respira profundo. Piensa en una situación de tu día donde normalmente perderías el control y decide una sola cosa que vas a hacer distinto esta vez. Ese pequeño cambio ya es entrenamiento real. Si este contenido te ayudó, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y qué vas a poner en práctica desde hoy. Llévate esto grabado. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, está en entrenar tu mente hasta que tu calma se vuelva indestructible.